¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues es un gusto saludarlos en esta ya nuestro módulo, nuestra sesión número 4 de nuestro módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Bueno, y pues vamos a comenzar nuestra sesión ya última, pues analizando pues de manera breve pues los contenidos que aprendimos durante a lo largo de estas 3 semanas que tenemos ya trabajando, ¿sí? Bueno, entonces, como saben, pues esta semana no hay una unidad por analizar, sino solamente son una recopilación de saberes, de tal manera en que vamos a comenzar con una breve retroalimentación de lo que fueron sus tareas de la semana número 3, la tarea 5 y la número 6, y posteriormente daremos un recorrido acerca de los contenidos que hemos visto para posteriormente llegar a lo que serían nuestras actividades integradoras y también nuestros foros. Recuerden que hoy en esta ocasión pues tenemos un foro aprendiendo y también tenemos un foro de integración, ¿sí? Bueno, pues entonces les voy a compartir les voy a compartir la pantalla para que podamos dar inicio a esta nuestra cuarta y última sesión. Bueno, por aquí la tenemos ya. Listo, aquí ya se puede apreciar. Bueno, pues entonces, ahora esta no es, a ver, permítanme un segundito. Nuevamente corrijo. Aquí está. Bueno, pues primeramente vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que fueron las actividades de la semana pasada. Pues creo que la mayoría en la actividad integradora número 5, pues no tuvieron mayor problema en identificar las características del cardenismo. Solamente recuerden que es necesario leer a detalle las instrucciones, ya que lo que nos piden es, pues, dar una descripción de estas. Entonces, no nada más es solamente mencionarlas en forma de lista, sino también puntualizar en cuáles son las de tipo social y en cuáles son las de tipo económico, ¿sí? En cuanto a la parte de los propósitos, me parece que la mayoría no tuvo problema en identificarlos, también en las fechas de fundación y los presidentes en turno. Quizá el único detalle es en las instituciones, que los propósitos pues van cambiando de acuerdo a una periodicidad de tiempo. Entonces, cada cierto tiempo pues el propósito se va actualizando en cuanto a su misión, a su visión, a sus fines. Entonces, es necesario que nosotros pues siempre investiguemos en fuentes confiables y preferentemente como estas instituciones tienen una página oficial, pues podemos acudir a ellas para poder obtener la información más reciente, ¿sí? En cuanto al tema de los movimientos, me parece también que la mayoría estuvo muy bien. Solamente el mayor detalle que pude encontrar son las similitudes con las demandas actuales. Y esto es, por ejemplo, si nosotros estamos hablando del movimiento estudiantil de 1968, pues también tendríamos que equipararlo a un movimiento de tipo estudiantil, pero pues de forma actual, y señalar cuáles son sus demandas o cuáles son sus necesidades o reclamos hacia el gobierno. Si estamos hablando, por ejemplo, también del terremoto del 85, pues en este caso también tendríamos que estar equiparándolo a un desastre natural de forma reciente, donde nosotros podamos ver de qué manera la sociedad se organizó, ¿sí? Bueno, eso es con relación a la actividad integradora número 5. Ahora, con relación a la actividad integradora número 6, pues recordemos que al inicio de la semana, pues también les recordé que esta tarea pues era como que todo opinión personal, ¿sí? Porque son 2 preguntas de las cuales ustedes tienen que entender primero el tema. Esas 2 preguntas tienen que tener una extensión de mínimo una cuartilla, ¿sí? Entonces, la primera pregunta nos hablaba acerca de cuál es el impacto de los tratados comerciales con la soberanía nacional. Y en este caso, nosotros debemos de tomar en consideración el texto que nos está dando a conocer nuestras indicaciones, en donde nosotros íbamos a analizar el cómo la soberanía nacional o esa autonomía pues se ha visto afectada a raíz de el comerciar con otras
con otras naciones mucho más poderosas. Recuerden siempre que no nada más es copiar y pegar la información, sino lo más importante siempre es dar la opinión personal. Otro punto era la pregunta de cómo se desarrolla la política exterior mexicana con relación a la globalización. Aquí la actividad pues nos da esa libertad de que nosotros como tal pues investiguemos en distintos artículos periodísticos respecto al tema. Aquí sí encontré mayor detalle porque algunos solamente colocaban el artículo periodístico pero no había opinión personal. Entonces, si están tomando bastante información sin citar de una forma adecuada o como se indica que debe de ser en formato APA, pues entonces hay un riesgo aquí muy grande en cuestión de plagio, ¿sí? Finalmente me parece que el punto que considero que tuvo menor problema fue este de que nosotros identificáramos un reto de nuestro país, ¿no? Algún problema que nosotros estemos enfrentando, que nosotros expliquemos cómo surge ese problema, cómo se está dando, cómo nos está afectando y finalmente emitir una solución, ¿sí? Yo creo que la mayoría puede identificar esos problemas, la pobreza, la marginación, la falta de trabajo, la contaminación, la falta de oportunidades para poder estudiar en una escuela pública cuando los espacios son limitados. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que argumentar y también señalar alguna posible solución, ¿sí? Bueno, entonces, esto es todo en cuanto a lo que refiere a las actividades integradoras de la semana pasada. Bueno, ahora vamos a terminar con esta actividad y vamos a pasar a nuestras diapositivas, en donde voy a dar un breve recorrido de todo lo que aprendimos a lo largo de esta semana. A ver, déjenme entonces volver a compartir la información para que ustedes la tengan ya disponible. Bueno, aquí está ya nuestra información de los aspectos más sobresalientes de la semana. Entonces, en la semana número 1, nosotros analizamos la caída de Tenochtitlan. Hablábamos acerca de la llegada de los españoles, la llegada de Hernán Cortés a Veracruz, donde fundó el primer municipio, que fue la Villa Rica de la Veracruz, y a partir de ahí empezó a establecer algunos aliados con algunos grupos indígenas o aborígenes, hasta llegar a lo que sería Tenochtitlan. En Tenochtitlan, pues llegó a fue recibido por Moctezuma y bueno, ellos llegaron con esa firme convicción, pues de prácticamente de conquistarlo, ¿no? De tal manera en que los mexicas se rinden en el año 13 de agosto de 1521 y a partir de ese momento inicia una época que se llamó de la época colonial y también la época de los virreinatos. Señalábamos que la fundación de la Nueva España pues fue en el año de 1520, cuando pues Hernán Cortés solicitó ya a España que se le denominara de esta manera al primer virreinato y quizá el más importante de la época. En nuestro continente pues había más de 7 virreinatos, algunos de ellos pues eran el virreinato de Brasil, el virreinato del Río de la Plata, y de esta manera, pues comenzamos a ver cómo hubo una dominación española, pero siempre nuestro país fue el más importante, ¿sí? Entonces, a partir de este momento, pues empieza a haber una discriminación hacia las personas indígenas, o empezó a haber un intercambio un intercambio de cultura entre los españoles y los indígenas, empezó a haber una discriminación hacia las diferentes castas. No se olviden que aquí en nuestro país convergen tres razas, que era la raza blanca, la raza negra y la raza indígena. En cuanto a la raza blanca, nosotros podemos encontrar a los españoles, en la raza negra a los africanos, traídos por los españoles en calidad de esclavos, y tenemos a los indígenas. Entonces, a raíz de ese momento, cuando convergen estas tres razas, empieza a haber un proceso de mestizaje, un proceso de mezclas entre estas. Entonces empieza a surgir algo que se llamaron las castas y que también los españoles discriminaban, ¿sí?
También, por ejemplo, a los hijos de los españoles, pero que estos hijos nacieron en la Nueva España, pues se les llamaba criollos e inclusive ellos eran discriminados porque no eran españoles absolutos, ¿sí? Los indígenas pues eran puestos a trabajar en la minería, en los grandes latifundios, eran puestos a trabajar también dentro de las haciendas, de tal manera en que no había una legislación en materia laboral que los pudiera proteger. Y entonces ahí surge también un descontento. A nivel internacional, pues tenemos que lo que propició que se generara la independencia de nuestro país, pues fue la independencia de Estados Unidos, que tenía muy poco de haberse realizado, las ideas de los franceses que llegaron de Europa, y también podemos encontrar el hecho de que España estaba constantemente invadida porque ocupaba un lugar privilegiado dentro de Europa. Entonces, he ahí que siempre prácticamente todo lo que recaudaba de sus colonias, pues iban a dar a lo que era la guerra, ¿sí? Sin embargo, pues podemos nosotros encontrar que aquí Napoleón Bonaparte conquista, que era un francés, que conquista España, y entonces a partir de ese momento deja encargado de la corona a su hermano José Bonaparte, ¿sí? A partir de ese momento la corona española deja de ser absoluta para convertirse en lo que sería una monarquía de tipo parlamentario. ¿Qué quiere decir parlamentario? Que había un grupo de personas que también tomaban decisiones y no nada más los reyes. Podemos ver un elemento importante que era la guerra de independencia, un movimiento importante que era la independencia de México, que ya lo señalamos en la semana pasada, en donde podemos encontrar a varios personajes, que fue Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, tenemos a José María Morelos y Pavón, Francisco Javier Mina, entre otros, en donde mencionamos que en el año de 1810, en Guanajuato, inició este levantamiento donde Miguel Hidalgo llama al pueblo a levantarse en armas y hace uso del estandarte de la Virgen de Guadalupe. Y a partir de ese momento empieza una nueva etapa de nuestro país donde empezamos a analizar la consolidación del Estado mexicano. No había había dos vías para donde seguir, seguir con un sistema de tipo monárquico como el de España o elegir un sistema republicano. Afortunadamente nosotros elegimos un sistema republicano, ¿no? Y hoy lo podemos ver consagrado en nuestra Constitución, que es un sistema democrático, republicano, federal, ¿sí? Entonces, podemos encontrar primeramente republicano porque estamos compuestos por estados, pero al unir esos estados formamos una sola nación, ¿sí? Somos democrático, ¿por qué? Porque finalmente el pueblo es quien elige a los gobernantes para poder nosotros estar en constante cambio y no nada más una persona puede ocupar el poder, sino que también la demás parte de la población pues pueda ocupar un cargo dentro del gobierno y pueda también tomar decisiones, ¿sí? Y somos popular porque finalmente también son las personas las que participan en este sistema de democracia, ¿sí? Bueno, entonces, dentro de este lapso de tiempo, podemos nosotros ver que pues los países intentaron reconquistarnos, intentó reconquistarnos España, también quería aprovechar la oportunidad, pues, la Gran Bretaña, tenemos a Francia, incluso Estados Unidos quiso conquistarnos, aunque Estados Unidos pues, nos quitó más de la mitad de nuestro territorio nacional, ¿no? Y tenemos pues el primer imperio y el segundo imperio, también a raíz de ese periodo de consolidación, el primer imperio a cargo de Agustín de Iturbide y el segundo imperio a cargo de Maximiliano de Habsburgo, aunque estos imperios pues no duraron mucho. Sin embargo, nosotros dentro del sistema democrático, pues damos paso a lo que sería también un periodo también de los presidentes de la República, ¿no? Sabemos que a la muerte de Maximiliano de Habsburgo, el primer presidente de la República, pues fue Benito Juárez. A partir de pues ya después de podemos encontrar el tema de el periodo de Porfirio Díaz.
al que se le llamó el Porfiriato, ya que gobernó por más de 11 años. Y en este periodo nosotros podemos ver cómo hubo aspectos positivos y negativos. Positivos porque pues tuvimos más inversión extranjera, tuvimos más tecnología, se dio apoyo a la educación superior, hubo más vías de comunicación, principalmente que era la de los ferrocarriles. Pero pues todo contrastaba bastante porque la población vivía en una situación totalmente deplorable, en pobreza extrema, no había oportunidades, no había una legislación en materia laboral que regulara las relaciones entre patrón obrero, no había un salario mínimo, de tal manera que pues prácticamente las oportunidades eran pero para la gente que tenía un poder adquisitivo, ¿sí? Durante la revolución en donde nosotros podemos encontrar un personaje principal, que fue Francisco I. Madero, pues lo que se buscaba pues, era el desconocimiento también de Porfirio Díaz dentro de la presidencia, pero también un elemento que se pretendía muy importante era el hecho de que tuviéramos de garantías individuales, derechos y justicia social, porque queríamos mejores condiciones laborales, queríamos un reparto equitativo de las tierras, queríamos que... todos estos derechos pues estuvieran regulados por la ley de tal manera en que mediante Francisco I. Madero pues decreta lo que sería el Plan de San Luis, ¿no? Entonces, donde nosotros podemos ver que ya a raíz de la renuncia de Porfirio Díaz al poder, pues Francisco I. Madero sube a lo que sería la presidencia de la República, pero pues desafortunadamente su periodo fue muy corto, de aproximadamente unos 3 años, pues fue víctima de un atentado que lo dejó sin vida, ¿no? Y bueno, ya posteriormente nosotros tenemos el tema del cardenismo, el tema de los presidentes que estuvieron gobernando nuestro donde nos damos cuenta de que nosotros pues no nada más debemos crecer a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Hoy en día nosotros comerciamos con Estados Unidos a través de un tratado de libre comercio que actualmente se llama TIMEC, pero que nos damos cuenta que tiene beneficios y perjuicios. Beneficios porque ampliamos nuestro mercado a nuevos horizontes, tenemos mucho más ganancias, pero podemos vernos perjudicados porque pues competimos con países que son del primer mundo, países que pueden tener múltiples inversiones, que son líderes en diversos sectores económicos, líderes en tecnología, líderes en productos farmacéuticos, líderes en productos agrícolas, líderes en servicios, y nosotros pues solamente podemos competir en algunos rubros. Hoy en día nuestro país no nada más comercia con Estados Unidos, sino también comercia con Europa, con Asia, con países latinoamericanos, en donde podemos observar que tenemos más de 46 tratados internacionales que realmente nos posicionan como un país que puede ser, que está en vías de desarrollo, ¿sí? Entonces, tenemos el tema también de la globalización, que es un fenómeno social, político, económico que va creando esa relación entre los países, donde nosotros intercambiamos productos y servicios. Tecnología que no tenemos, la traemos de otra nación. Si ellos no tienen algún producto que nosotros tengamos, lo llevamos a ese lugar con la finalidad de establecer un comercio. Situación que nos lleva a pensar que actualmente nosotros pues tenemos muchos retos que vencer, tenemos pobreza, tenemos marginación, tenemos falta de agua, tenemos contaminación, tenemos inseguridad, narcotráfico, corrupción, pero finalmente que son retos que son constantes y que entre todas, tanto instituciones como el sector público y privado, pues tenemos que organizarnos para poder erradicarlos, ¿sí? Bueno, pues yo creo que esto que les estoy mencionando, pues resume de alguna manera los contenidos más importantes que hemos visto a lo largo de nuestro módulo. Bueno, entonces, pues vamos a dar paso ahora a lo que sería las actividades de la semana. Dejo de compartir esta pantalla y les comparto las
A ver, aquí, actividades. Bueno, tenemos primeramente nuestro foro Aprendiendo, que nos dice que reflexionemos sobre nuestras dudas y comentarios o sugerencias sobre los temas vistos durante el módulo. Tu facilitador estará encargado de atenderlo y tú también podrás ayudar a tus compañeros si conoces la respuesta a alguna de sus preguntas o comentas sobre su experiencia. Dice, comenta con tus compañeros los acontecimientos que te resultaron más interesantes y lo que crees que habría pasado si estos no hubieran ocurrido. Escribe sobre lo que te gustaría seguir aprendiendo acerca de la historia de nuestro país o en qué quieres profundizar, ¿sí? Debemos saber que el hablar de la historia de México, pues es bastante amplio. Somos un país muy rico en cultura que venimos desde una época prehispánica, ¿no? Con diferentes culturas, con diferentes costumbres, valores, sistema de gobierno, religión en sí, que si nosotros profundizáramos en cada tema, pues prácticamente nos llevaríamos quizá años, ¿no? E inclusive hay especialidades en cuestión de historia de México. Entonces, nosotros al estudiar solamente nuestra historia, hay elementos que podemos dejar fuera y que podemos no haber tocado a profundidad. Entonces, si ustedes consideran que aquí hubo algún tema que ustedes conocen, que les pudo haber resultado interesante que se incorporara a este módulo, pues también lo pueden agregar, ¿sí? Quizá uno de los puntos que más he visto comentado en nuestro foro es que qué hubiera pasado si los españoles nos hubieran conquistado, ¿no? Algunos otros dicen que por la tecnología, por el avance científico, el conocimiento que ya se tenía en otros países, pues que finalmente no hemos sido conquistados, sino por España, por otra nación. Y esto es dado que nosotros todavía éramos muy vulnerables para una sociedad europea y asiática, donde prácticamente ya tenían una civilización bastante tecnológica, donde incluso ya había universidades, ¿no? Cuando nosotros pues todavía estábamos en la época de las culturas, ¿sí? No se olviden siempre tener abierta esa aptitud para poder comentar con sus compañeros y generar también una plática, ¿sí? Entonces, también del uso de las reglas de la netiqueta, siempre procurando comenzar con un saludo y terminar con una despedida. Bueno, en cuanto al foro integrador, dice, tenemos una pregunta detonadora que nos hace mención a la pregunta, perdón, ya está repitiendo, ¿qué te hace ser mexicano o mexicana? ¿Sí? Que nos dice que participemos al menos en 4 ocasiones. En la primera aportación, responde con ejemplos a la pregunta detonadora. Argumenta qué eventos históricos y sociales han influido en la construcción de la identidad mexicana y cómo se refleja actualmente. En tu segunda intervención, da réplica a la aportación de alguno de tus compañeros. Para ello, incluye una pregunta que te permita profundizar en su análisis. En tu tercera participación, responde a las réplicas de tus compañeros o compañeras. Y en tu cuarta aportación, presenta una conclusión acerca de la pregunta y lo que has aprendido en el módulo, ¿sí? Entonces, primeramente, al ustedes responder la pregunta detonadora, ¿qué te hace ser mexicano o mexicana? Debemos de atender al sentido de identidad nacional. O sea, ¿por qué somos mexicanos? Piensen en sus costumbres, en la región donde viven, en el clima que tienen, piensen en sus símbolos patrios, piensen en su música, en sus danzas que existen en sus comunidades, en sí, tienen que analizar totalmente su cultura, inclusive sus costumbres, para poder dar una respuesta pues mucho más precisa. Si ustedes, por ejemplo, están analizando una danza, una costumbre, una tradición, pues procuren también para los que no la conocemos, amplíen un poquito más la idea. Si ustedes ven que hay algún video explicativo en donde podemos profundizar de cómo es esa costumbre, pues también pueden compartir el link en el foro para que podamos ver de una manera mucho más gráfica
su idea, ¿sí? En cuanto a la segunda intervención, siempre cuando se vayan a dirigir a alguno de sus compañeros, procuren hacerlo directamente con su nombre. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Ana? Me da mucho gusto saludarte. Y hagan un comentario de acuerdo a lo que emitieron. No se vayan directamente a como que a generarle una pregunta, sino háganle un comentario, complementen su información y, de ser posible, de una vez hagan una pregunta, ¿sí? Esto yo les sugiero que lo hagan con anticipación para que haya oportunidad de que sus compañeros lo vean. Hay algunos que me envían mensaje ya en día sábado, en día viernes, y me señalan que pues sus compañeros no les han hecho réplica, pero esto es porque a muchos les gusta participar en los primeros días y ya los últimos días pues ya prácticamente pues pocos son los que ven la información, de tal manera en que también si ustedes ven que ya en estos días pues no hay alguna réplica hacia ustedes, pues entonces mándenme un mensajito para que yo también les pueda comentar y también puedan ustedes dar continuidad a una participación totalmente adecuada, ¿sí? Siempre los comentarios pues no son limitados, ¿no? Si ustedes hacen 4, pues excelente, pero si hacen mucho más, pues mejor, porque eso da pie a que tienen disposición de conversación, están abiertos al diálogo y sobre todo también están aportándonos información valiosa, tomando en cuenta de que juntos pues nos estamos retroalimentando, ¿sí? No se olviden que al finalizar de esta actividad pues tienen que realizar una conclusión en donde señalen los elementos más sobresalientes que han adquirido durante el módulo. Bueno, también recuerden siempre las reglas de la etiqueta, siempre comenzar con un saludo, mantener la cordialidad en todo momento. Si ustedes ven que hay un comentario que no les parece, no les resulta agradable, bueno, pues no lo contestan. Si es necesario que me lo hagan saber, pues ya me envían un mensaje para que yo pueda dar atención a la situación, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo con relación al foro integrador y ahora vámonos a nuestra tarea integradora, que es pues muy valiosa porque representa gran parte de lo que sería nuestro porcentaje para lograr ya el pase de nuestro módulo, ¿sí? Entonces pasamos a ella. A ver, un segundito. Bueno, a ver, me voy a acercar un poquito la pantalla para que podamos verla mejor. Bueno, y dice nuestro proyecto integrador, nuestra nación actual es el resultado de los hechos, de sus personajes, de las luchas y de las ideologías que transcurrieron a lo largo de su historia. Podemos ver aquí las huellas de las culturas mesoamericanas, apreciamos los frutos del mestizaje biológico y cultural, y en nuestro día a día gozamos de los derechos que muchas personas han luchado y que están plasmados en nuestra Constitución. En este proyecto integrador recuperarás los elementos esenciales de cada etapa de México que has estudiado en el módulo para que reflexiones sobre su vigencia y sus aportes y así logres visualizar las posibilidades del futuro. El propósito es identificar los sucesos, ideologías y personajes más destacados en la historia de México, así como sus repercusiones en la construcción de la nación. Una infografía que contenga la información sintetizada e ilustrada de la historia de México, un formato con la liga de la infografía y las conclusiones sobre el conocimiento adquirido durante el módulo. Aquí en las indicaciones nos pide que debe de ser una infografía sintetizada y nos maneja un punto, ilustrada, ¿sí?
Cuando nosotros ya nos vamos a la rúbrica, no nos maneja este punto de que esté ilustrada. Sin embargo, vamos a tomarlo en consideración porque sabemos que en una infografía juegan bastante las imágenes. A veces las imágenes dicen más que 1000 palabras, ¿sí? Entonces dice, para esta actividad, apóyate de tus actividades integradoras y de los recursos sugeridos y en otras fuentes. Recuerda incluir la referencia. Crea una infografía con los siguientes puntos de la historia de México. En el punto número 1 dice características y personajes de la conquista. En el punto número 2, causas, personajes que participaron y consecuencias de la Guerra de Independencia. En el punto número 3, las intervenciones extranjeras en nuestro país. En el número 4, las características del porfiriato y el proceso de modernización de nuestro país. En el número 5, la Revolución Mexicana y sus personajes e implicaciones. En el 6, el cardenismo y la consolidación del actual Estado mexicano. En el 7, la globalización, los diversos tratados comerciales y su implicación en la soberanía de nuestro país. Como se dan cuenta, pues son 7 los temas que hay que abarcar, pero cada uno está dividido porque algunos son características y personajes, en otros son características, causas, personajes, consecuencias, etcétera. Entonces debemos nosotros de identificar cada tema tomando en consideración qué es lo que quiere de cada tema. Para ello, pues les he elaborado una plantilla también para que a ustedes no se les vaya a pasar la información, la cual ya les compartí también en los avisos y puedan hacer uso de ella para que pues tengan para que puedan primeramente hacer un borrador de su tarea y posteriormente ya plasmarlo en lo que sería su trabajo final. A ver, permítanme un segundito. Déjenme abrir a ver, déjenme abrirlo. Bueno, aquí ya lo tenemos. Dice, es un bosquejo para que complementen la información antes de hacer la infografía y evitar que se les olvide algún tema del proyecto integrador. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos los temas principales. La conquista de México, la guerra de independencia, las intervenciones extranjeras, el porfiriato, la Revolución Mexicana, tenemos el cardenismo, la globalización y finalmente la bibliografía. ¿Sí? De la conquista de México debemos de tomar características y personajes. De la guerra de independencia, causas, personajes y consecuencias. De las intervenciones extranjeras, no nada más nos señala el tema, pero ustedes saben que son 4, la de España, la de Francia, la de Estados Unidos y la de Inglaterra. En el tema del porfiriato, recuerden, son características y el proceso de modernización. En la Revolución Mexicana son personajes y también son implicaciones. En el cardenismo son características y es la consolidación del Estado mexicano. La globalización son tratados comerciales y el otro la implicación con la soberanía nacional. ¿Sí? Bueno,
A ver, vamos a comenzar entonces con el primero, ¿sí? Cuando nosotros analizamos, a ver otra vez, nuevamente les vuelvo a compartir la información para que pueda saltar de una pantalla a otra sin tener que necesidad de estar compartiendo constantemente. Cuando nosotros hablamos del tema de la conquista de México, pues nos tenemos que remitir, todo va a ser a los recursos de las semanas anteriores o también a nuestras tareas. Entonces, cuando nosotros hablemos de la conquista de México, ustedes tienen que irse a los recursos de la semana número 1, donde nosotros podemos encontrar la parte del video de la caída de Tenochtitlan, pero también los enfrentamientos y alianzas, ¿sí? Cuando hablemos acerca de la Guerra de Independencia, pues debemos de remitirnos a nuestra actividad integradora número 3, que se llama La Independencia a la República Restaurada, porque ahí nosotros podemos ver los factores que propiciaron el inicio de la independencia. Y si recuerdan, fueron factores nacionales y fueron internacionales. También tenemos nuestra tabla de los movimientos y también hay en esa tabla de los movimientos nosotros podemos encontrar a los personajes que intervienen y en la trascendencia, en esa tabla de la trascendencia, nosotros podemos darnos cuenta de las consecuencias que tuvo consigo cada uno de los movimientos, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que tienen que revisar las actividades que ustedes han realizado para contestar su infografía. Recuerden solamente resaltar los elementos más sobresalientes. Sí, aquí está. Entonces, el tema era la Guerra de Independencia. Causas son estas que tenemos aquí, los párrafos nacionales e internacionales que fomentaron la independencia. Los personajes los podemos encontrar en este cuadro de los movimientos sociales y las consecuencias en la trascendencia ¿qué fueron sus repercusiones? ¿Cuáles fueron sus repercusiones para conformar el Estado mexicano? ¿Sí? Entonces, para realizar el punto número 2, Guerra de Independencia, apóyense de la actividad integradora número 3. Ahora, si pasamos a la siguiente actividad, nos dice que son las intervenciones extranjeras. Estas intervenciones extranjeras, pues nosotros tenemos varias. A ver, aquí está. Intervenciones extranjeras. En la semana el recurso de la semana número 2. Está aquí. Es un recurso y que nos habla de todos aquellos países que nos intentaron conquistar, ¿sí? Tenemos 4 países que les había mencionado, que es España, Francia, Estados Unidos e Inglaterra. En este cuadro, en este recurso que ustedes tienen aquí, pues se dan un panorama general de cada uno de los países. Entonces, si ustedes rescatan los elementos más importantes de esta tabla, de este cuadro, pues pueden ustedes hacerlo mención en su infografía, ¿sí? Entonces, si pasamos al tema, el siguiente tema nos habla del porfiriato, características y proceso de modernización. Ustedes tuvieron una tarea que se llamó el porfiriato. Esa tarea está, si no mal recuerdo, en la actividad número 4. Aquí está, porfiriato y revolución. En esta tarea hubo un punto principal, que era el que ustedes identificaran los elementos de modernización y todos aquellos elementos que tuvieran que ver con la desigualdad en el porfiriato. Y ustedes analizaban 3 elementos, ¿no? El elemento político, aquí está, el elemento económico y el elemento social. Ustedes analicen cada una de estas características que ustedes colocaron y de ahí pueden obtener su información referente al porfiriato, las características y el proceso de modernización, ¿sí? Si nos pasamos al número 5, la Revolución Mexicana, también ustedes van a encontrarlo dentro de sus recursos. A ver, vamos a regresarnos. Dentro de los recursos de la Revolución Mexicana.
¿sí? Que está en la semana, a ver, en la semana número 2. Revisen el recurso que está en formato de PDF, Revolución Mexicana, con la finalidad de que ustedes puedan obtener a los personajes y también sus implicaciones. A ver, aquí está el recurso, lo acabo de descargar. La Revolución Mexicana, inicio de la Revolución, economía durante la Revolución y la sociedad durante la Revolución. En el tema número 5, que refiere al, perdón, en el tema número 6, que refiere al cardenismo, también tuvimos una tarea y que la vamos a encontrar en la semana número 3, el cardenismo. Y esa actividad es la tarea número 5. La tarea número 5 se llamó Características económicas y sociales del cardenismo. Ustedes en esta tarea tienen que identificar, perdón, tuvieron que identificar las características económicas y sociales del cardenismo, ¿sí? Entonces retomen la información contestada dentro de ese párrafo para poderlo colocar dentro de su proyecto integrador. Para la tarea número 7, consolidación del Estado mexicano, tienen que basarse en la actividad número 4. Vamos a ver qué dice la actividad número 4. Dice de la siguiente manera: actividad integradora 4, porfiriato y revolución. Descargan su archivo para poder analizar el contenido. Y aquí pueden ustedes ver, a ver, espero que no tarde. Ustedes aquí pueden ver el tema en la segunda pregunta, ¿cómo influyó la Constitución de 1917 en la consolidación del Estado mexicano? Recuerden que la consolidación del Estado mexicano se da a partir de que ya tenemos una Constitución donde se establecen las garantías individuales y también tenemos un sistema de gobierno democrático, republicano, federal, además de una división de poderes. Entonces, analicen los aspectos que les estoy mencionando para poder darse cuenta de estos elementos. Pueden analizar también el tema de la monarquía y la república y el tema de la población, el territorio y gobierno que se encuentran reconocidos en nuestro ordenamiento máximo. Y para la última actividad, el tema de globalización. Ahí tienen que analizar la actividad integradora número 6, que es la de y en donde van a analizar el tema de los tratados comerciales, la implicación de la soberanía nacional. ¿Sí? Entonces, ahí tienen que describir ustedes los aspectos positivos o negativos respecto a la soberanía de nuestro país, tomando en consideración ese punto de los tratados comerciales, que son los acuerdos entre dos o más países, y el tema de la globalización, que refiere a un fenómeno social, político y económico de intercambio de productos y servicios entre países. Permítanme un segundito. Cuando ustedes vayan a hacer cuando ustedes vayan ya hayan llenado la plantilla que les estoy compartiendo, bueno, que ya la tienen ustedes también en la plataforma, procuren hacer
su infografía en una página que se llama Canva. Yo creo que es una página bastante buena, bastante fácil de utilizar y podrán realizar su actividad sin mayor problema, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer, es dirigirse a su navegador de internet y entrar en Canva. A ver, vamos a hacerlo. Entramos, realizamos el procedimiento, abrimos nuestro navegador en una nueva pestaña, abrimos Canva, inicio de Canva, y una vez que ya estemos en la página, pues lo que tendremos que realizar sería iniciar nuestra sesión. ¿Cómo iniciamos sesión? Ustedes se pueden registrar ya sea con su correo o también con su cuenta de Facebook. ¿Sí? En este caso, pues yo iniciaría mi sesión. Miren, aquí yo ya tengo iniciada mi sesión, pero si le pongo, a ver, le voy a poner salir para que podamos entrar nuevamente. A ver, iniciar sesión. Iniciamos pues, con Facebook. Y ya entramos, ¿sí? Una vez que ya estemos dentro de Canva, vamos a identificar el elemento que refiera a las infografías, que ya nos apareció aquí, ¿sí? Ya se puede apreciar. Ok, le damos clic en infografías. Y nos aparece ya la plantilla, las plantillas que hay disponibles para que nosotros elijamos alguna. Quizá, pues a mí me interesa más elegir esta. Me parece que es interesante, tiene buen formato. Entonces lo que voy a hacer pues sería empezar a modificarla. Recuerden que para ello yo ya debo de tener lista, yo ya debo de tener lista mi actividad ya debo de tener llena mi plantilla en formato Word que compartí en los avisos. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí el título, lo voy a colocar. Mi infografía se va a llamar Historia de México, breve Historia de México. Bueno, pues me pide, a lo mejor, pues en este caso, ya no nos sirve este cuadrito que tenemos aquí. Y empezamos nuestro primer tema. El primer tema que nos piden, pues, es el de la conquista de México. Y ya en el siguiente cuadrito, yo lo que tengo que hacer, pues, es empezar a escribir ya mi contenido, mis ideas principales de la conquista de México. ¿Sí? Puedo agregar una imagen. Para poder subir imágenes, yo me puedo ir aquí a Archivos, Imágenes, y a lo mejor, pues, aquí ustedes tienen que adjuntar su imagen. Yo aquí ya las tengo precargadas, pero ustedes pueden primero irse a su navegador, descargar imágenes, luego nada más arrastrarlas hacia este espacio para que se puedan cargar de forma automática. Esta imagen pues no me gusta. Yo creo que la conquista de México podría ser más viable esta. La jalo, la hago pequeñita y la agrego. Una vez que ya tengo la conquista de México, pues me voy en mi otro, con la demás información. Aquí a lo mejor pongo personajes.
la parte de aquí abajo, podría poner a las características. ¿Sí? Como se dan cuenta, es algo nada más de tiempo que puedan ustedes ir modificando. Recuerden que cuando nosotros hacemos una infografía, pues siempre la creatividad es fundamental. Personajes y características. Continúo con el siguiente tema, que es Guerra de Independencia. En la Guerra de Independencia me pide las causas. Puedo poner aquí causas. Y pongo mis dos puntitos, agrego mi información, luego pongo a los personajes, mis dos puntitos y agrego mi información y luego pongo las consecuencias, mis dos puntitos y mi información. ¿Ya vieron? Y ya va quedando mi trabajo. Agrego, elimino esta imagen, agrego la que yo considero que es la más viable y ahora sí voy colocando mi trabajo. De mi información con sus imágenes alusivas. Veo qué información es la que sigue. Ahora es intervenciones extranjeras. Ya está. Y ahora voy a colocar mi contenido. Intervenciones extranjeras. Bueno, voy a colocar a España. España. Francia. Gran Bretaña. Estados Unidos. Y bueno, y pongo mi imagen alusiva. Bueno, aquí no tengo como tal una imagen, pero puedo eliminar esta. A lo mejor pensemos que aquí está mi imagen. A lo mejor pensemos que esta es la imagen de los países que nos conquistaron. Y ya está. Y así sucesivamente voy a ir agregando toda mi información. ¿Ok? Bueno, una vez que ustedes ya terminen de agregar toda su información, por eso les digo que es muy importante realizar su plantilla, ya para que nada más es pasar la información, ya no tengan que estar esperando en analizarla, ya nada más le van a dar en este botoncito, botón en la parte superior derecha de su pantalla, un botoncito que tiene una flechita hacia abajo, le dan clic y ya en clic les va a aparecer como una especie de tipos de formato para que ustedes lo descarguen, ¿sí? Entonces PDF para impresión. Y ya, a ver, aquí está. PDF estándar. A ver, vamos a ver uno que sea el libre. Bueno, nos dice aquí que descarga un borrador gratis con marca de agua, ¿no? Bueno, entonces aquí, a ver, le vamos a poner. Anteriormente sí nos daba la descarga, pero ahora al parecer ya hace un cobro. No importa, aunque tenga una marca de agua, no importa, el chiste es que ustedes tengan el trabajo y lo importante es que
que tengan la actividad pero ya desarrollada, ¿sí? Entonces ya ven cómo ya descargó aquí mi archivo en formato de PDF, de tal manera que ya está mi trabajo, ¿ok? Bueno, entonces vean cómo me un formato muy bien estructurado, me aparece un trabajo de buena calidad, haciendo uso de plantillas prediseñadas que ustedes pueden utilizar para una excelente presentación. ¿Sí? Ya nada más recuerden que este formato lo tienen que subir ustedes a internet para después compartírmelo mediante un link. Bueno, si ustedes ahora quieren, por ejemplo, hacer el trabajo en PowerPoint, lo único que tienen que hacer es irse aquí a un archivo nuevo, a hacer a hacer solamente el uso de una diapositiva. Esa diapositiva ustedes la tienen que configurar. Por ejemplo, aquí le pueden poner dice, a ver, aquí está. Inicio. A ver, permítanme. Aquí está en diseño, se van a tamaño de diapositiva y les dan personalizar. A lo mejor yo aquí le voy a poner un 70 o un 80 y aquí a lo mejor le voy a poner un 50. A ver, ahora otra vez. De alto, a ver, un 80. Me equivoqué, de alto un 80 y de ancho unos 40. Y vean cómo ya se hizo el espacio, ¿no? Ahora puedo jugar ahora con los cuadros de texto. Me puedo ir a inicio, me pongo un cuadro de texto y le puedo poner el título Historia de México. Historia de México. Ahora comienzo a desarrollar mi primer tema. Si ustedes quieren hacer uso también, aquí hay una opción de que puedan insertar, y aquí hay el Smart Art les sirve bastante. Y pueden agregarnos algunos elementos para ustedes ir desarrollando su trabajo. Por ejemplo, aquí pudiera yo añadir mi primer texto, que sería la conquista de México. Y le pueden ustedes ir cambiando también el diseño que quieran, la forma que quieran. Y en caso contrario, si se les dificulta mucho hacer esto, pues lo que pueden hacer es ir insertando cuadros de texto. Por ejemplo, puedo poner Historia de México, después agregar mi cuadro de texto y ponerle la conquista de México. Después de haber hecho ya esto, ya puedo yo agregar un cuadro de texto donde pueda colocar mi información de la conquista de México. Aquí podría yo poner las características
luego a los personajes. Puedo volver otra vez a repetir lo mismo, nada más cambio ahora el tema y ahora es Guerra de Independencia. Nuevamente copio mi cuadro de texto, lo vuelvo a pegar y aquí voy a poner causas, personajes y consecuencias. Causas, personajes, consecuencias. Ya voy a ir colocando yo mi información. Ahora puedo ir a agregar otro cuadro de texto y puedo seguir en esa misma dinámica, puedo ir haciendo todo mi texto. Y si se dan cuenta, en esta parte de la diapositiva, podemos ir viendo cómo se va generando la información, pero de forma ordenada. Aquí podemos ir añadiendo nuevamente el tema, intervenciones extranjeras. Y aquí puedo poner España, Francia, Estados Unidos. Inglaterra. Listo, ¿sí? Vieron que ya va quedando. ¿Cómo le puedo dar mayor formalidad? Ustedes se pueden ir por aquí al internet, pueden ir investigar algunos fondos. Un fondo a lo mejor oscuro o al que ustedes más les guste. Y una vez que ya lo tengan, pueden tomarlo para darle mayor presentación a su trabajo. Pero vamos a elegir alguno. Vamos a esperar a que cargue un poquito porque se tarda. A lo mejor a mí me gustó este de aquí. Nada más lo único que hacer es descargarlo. A ver, vamos a esperar. Copio la imagen. Me la llevo. Digo. Vemos que es como que demasiado pequeña porque a lo mejor mi documento es enorme y lo que voy a hacer es ampliar. Ahí está, la pongo en el fondo y ya vamos viendo cómo se va viendo mucho mejor mi trabajo, ¿sí? Puedo ir agregando algunas imágenes, por ejemplo, puedo buscar Historia de México. A ver, aquí ya me encontré una de la independencia. Copio la imagen, me la llevo y la pego. ¿Sí? Y si se dan cuenta, pues vamos a ir organizando nuestra información de tal manera que se vaya viendo bien, en que vayamos dándole los espacios necesarios.
Una vez que yo ya terminé, bueno, ya lo voy a dejar hasta aquí porque si no, robamos mucho tiempo. Recuerden que para hacer una infografía lo que necesitamos pues es creatividad, tiempo, y sobre todo también la identificación de las ideas principales, ¿sí? Entonces ya una vez que lo tengo de esta manera, ya nada más me voy a archivo, le pongo guardar como, le pongo examinar y ya una vez que elija el lugar donde lo voy a guardar, pues le voy a poner en formato de PDF. Ya nada más le pongo guardar. Y ya de esta manera nos queda nuestro trabajo. Sí, y si se dan cuenta, pues ya nosotros podemos tener en una sola diapositiva la información y ya no hacemos muchas diapositivas ni enviamos ni generamos en varias partes de nuestro trabajo. En un solo espacio agregamos absolutamente la información que requerimos. Bueno, muy bien, pues bueno, pues yo creo que esto es suficiente como para que ustedes puedan desarrollar un tema lo más profesional posible, de tal manera en que pues pueden hacer la infografía de dos maneras. La pueden tanto hacer en Canva, que es lo que les recomiendo, pero en caso contrario, si a ustedes se les dificulta bastante las aplicaciones de Internet, pues también tienen esa opción de regarla en PowerPoint, pero no en varias diapositivas, sino solamente en una. ¿Sí? Bueno, pues eso sería todo. No se conectó nadie a nuestra sesión el día de hoy. Sin embargo, ustedes saben que estoy para apoyarlos. Cualquier duda que les surja a lo largo de la semana, pues con toda confianza me la pueden hacer saber. También para aquellos que no han entregado sus actividades de semana número 3, todavía el día de mañana más tardar, que ya es miércoles, se pongan en contacto con su servidor para que puedan hacer su entrega y no se vean perjudicados, ¿sí? Pues me dio mucho gusto haber trabajado con ustedes en este módulo, módulo 9. El próximo módulo, módulo 10, seguirán ustedes dentro de este ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. Sin embargo, yo creo que aún los que creen que pues van muy bajos, todavía se pueden recuperar con esta tarea, de tal manera en que los invito a que la realicen de forma anticipada, para que en caso de algún cambio, algún ajuste que requieran hacer, pues estén dentro del tiempo y les pueda ir súper bien y acreditar sin problema. ¿Sí? Bueno, pues me despido, pues muchas gracias por estar atentos a las sesiones, también por estar participando de forma constante y por ese esmero y dedicación que ustedes han realizado en sus estudios de prepa. Pues que tengan excelente tarde y cualquier duda estoy para servirles a través de nuestra mensajería o también mediante la plataforma o mediante una llamada de teléfono. Sí, que tengan excelente tarde y estamos en contacto. Cuídense mucho.